Muy buenos días. Estamos de nuevo en esta importantísima sesión de talleres de sensibilización. Saludando a mi doctor, excelente catedrático, jurista, académico, etcétera, y la magistrada Migdalia Rodríguez. Sé que también nos están viendo los señores consejeros, Sara Luisa, Luisito. Gracias por estar con nosotros. También las consejeras Gabriela y el señor Murat. Gracias. Sé que también hay jueces que nos están viendo. Saludo a todos. Gracias por la participación tan importante para sensibilizarnos a nosotros, las autoridades, a las asociaciones, litigantes, estudiantes de derecho, mujeres que quieren conocer también este taller, porque son mujeres golpeadas. Han venido a verme no menos de 15 mujeres y me han hablado por teléfono que están también tomando este taller para poder defenderse y conocer sus derechos. Entonces, lo que significa que manifestaba que ha habido una buen auge de personas que han llamado agradeciendo, y muchas mujeres de violencia doméstica han agradecido que se esté dando este taller, lo están tomando. Hay una me habló, me dijo, somos 5 mamás golpeadas que estamos tomando desde la Colonia México, estamos tomando este taller, estamos tomando también conocimiento de lo que debemos hacer y por qué lo debemos hacer. Agradezco la atención del doctor Rivero y me dicen que se haga otro taller de lo mismo o de que vayan avanzando para que estas personas de San Antonio Cagua, de Progreso, de la colonia Porvenir, Amapolita, bueno, muchísimas felicitaciones a este taller que a través de la Unidad de Igualdad de Derechos Humanos e Igualdad de Género se está proyectando con la atención del doctor Rivero, y esto significa el servicio que el Poder Judicial, a través de los mismos compañeros, podamos servir más y mejor y acercarnos a la sociedad que nos está solicitando y que es gratuitamente todos estos cursos, además de darles su debida constancia. Por lo tanto, gracias por todo lo que recibimos. Gracias, doctor Rivero, por ese apoyo tan importante que recibo en lo personal de su labor para servir la justicia a la sociedad. Gracias, magistrada Migdalia, por acompañarnos. Gracias, Mau, y gracias al presidente por darnos la oportunidad de usar todas las herramientas al servicio de la sociedad. Tiene usted la palabra, doctor Rivero. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues un placer estar de nueva cuenta en este segundo escalón, ¿no?, de nuestro taller, segunda jornada, que, bueno, pues veremos hoy una serie de cuestiones normativas. Ahora sí, ya el lunes pasado vimos un tema propiamente de fondo y sobre todo una reflexión a través de los clips que amablemente ustedes pues tuvieron a bien presenciar y observar, y también con mucha felicidad les comparto que recibí muchos correos electrónicos. Muchísimas gracias en relación con la actividad propia del video que se presenció la semana pasada, ¿no? Digo, el lunes pasado. Hoy estaremos viendo cuestiones normativas. Habíamos indicado que hay 2 leyes fundamentales, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que como su nombre lo indica es general, es para toda la República. Hay facultades concurrentes entre federación, estado y municipios, puesto que el tema de la violencia es un tema transversal, y sobre todo cuando esta violencia replica o recala, ¿no?, en lo que es el género femenino.
No es que fuera el único género que sufre la violencia, pero sí es menester que todos los estados civilizados, México no es la excepción, pues adopten ciertas medidas para proteger a estos grupos que por razón de género son más proclives a sufrir un atentado contra su vida, contra su integridad, contra su patrimonio, contra sus sentimientos, ¿no? Que lleve inclusive a atender algún mal de índole psicológico psiquiátrico, ¿no? Por eso los estados civilizados han puesto de acuerdo desde hace ya muchísimos años para adoptar esta especie de medidas, como ustedes saben, en diversos tratados internacionales, convenciones, como la de Belém do Pará, entre otros, ¿no? Por eso es que estamos enfocando el taller de violencia doméstica al tema de mujeres. No quiero dejar pasar el que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha establecido que el derecho a tener una vida libre de violencia es un derecho fundamental y por lo tanto tiene el carácter universal. De esta manera es que le corresponde a todos y a todas, ¿no? Sin embargo, existen en ciertas circunstancias, pues, algunos grupos vulnerables que hace falta que el Estado, venga a adelantar la línea de defensa, como igual he comentado siempre, y pues responder en estados incipientes de violencia para evitar pues ya daños que sean irremediables e irreparables, como la violencia feminicida, que pues todos, insisto, los países del orbe se encuentran dentro de esta situación, pues, y que además se ha acrecentado por la pandemia, ¿no? Además de todo eso. Entonces veremos cuestiones normativas de la ley general y también de la ley estatal, iniciando con algunas ideas que tenemos por allá, dado que se ha reformado recientemente en marzo del año pasado la ley general y nuestra ley estatal aún no se ha adecuado a ese marco general. Sin embargo, como es de aplicación concurrente, pues tenemos allá algunas pautas en donde tenemos que hacer prácticamente un collage normativo, si se me permite lo que es la expresión, en donde tanto es aplicable lo que, como está actualmente la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como la ley general en la materia. Así pues, me permitiré exponer unos breves minutos algunas cuestiones normativas y ya entradas un poquito a las 9 de la mañana, veremos un video que se descarga de YouTube, pondré yo el link correspondiente, que tiene que ver con un documental que dura 19, 20 minutos, es muy breve, pero que tiene un simbolismo muy importante. Es un documental español que se llama El orden de las cosas. No sé si ya lo han visto ustedes, y si no, pues acá lo vamos a ver, y si sí ya lo han advertido, han tenido la proyección del mismo, vamos a verlo bajo una perspectiva muy específica, acorde con este taller, con unas preguntitas que también les haré, y que pues también, si hubiese el tiempo, aquí trataremos de escuchar alguna opinión, y si no, pues tenemos el correo electrónico tareasjorgerrivero@gmail.com, como amablemente me enviaron pues reportes de las preguntas y las respuestas del lunes pasado, también haremos lo propio en cuanto a esta actividad de sensibilización. Entonces, si lo tienen a bien, estaré compartiendo la pantalla y pues expondré algunas ideas, unas ideas mínimas, trataré de ser lo más concreto posible y sobre todo lo más claro, puesto que entiendo que en nuestro foro tenemos pues gente que no es precisamente profesional del derecho, pero pues aquí estamos para tratar, insisto, de ser lo más claros posibles y que eso se comprenda por todos y por todas. Entonces tenemos que en el mes de marzo de 2021, la ley general de la materia se reforma y se le da una impronta muy importante. Hay una nueva huella que también derivado de la práctica, a veces quedaba muy corta la legislación, sobre todo en lo que es la duración, la temporalidad de las medidas, ¿no? Vamos a ver acá cómo viene realmente un avance importante en la normatividad.
la ley no debe de quedar totalmente estática, sino que debe de adecuarse a la realidad. Una fuente del derecho, una fuente cambiante del derecho, lo es un factor de cambio del mismo, es la realidad. Y si algo no funciona, pues hay que ver cómo hacerlo funcionar, puesto que el tema de violencia está aquí, está en Estados Unidos, está en Canadá, está del otro lado del mundo. Y lo que nos corresponde como Estado mexicano es tener un adecuado marco normativo a fin de poder responder, pero recordemos, sobre todo la autoridad jurisdiccional, los poderes judiciales somos reactivos, no tenemos el carácter de entes preventivos. No nos corresponde a nosotros como jueces el prevenir la violencia. Nos corresponde reaccionar y proteger, dar un bálsamo de protección a una persona de carácter además tuitivo, una persona que se enfrenta a un hecho de violencia. ¿Bajo qué perspectiva? También lo menciono muchas veces, indubio pro víctima. Es decir, aquella persona que se dice víctima, pues hay que tratarla como tal, ¿sí? Y evitar, pues, preguntarle que si está drogada, ¿no? Como a la pobre Alex, que se lo preguntan 3 o 4 veces en el video que vimos el lunes pasado, que sufre maltratos, porque podemos llegar a incurrir en violencia institucional, que también, como vimos, es una de las especies, una de las tipologías de violencia que existen en la realidad, ¿no? Y generar una llamada victimización, pues, secundaria, en donde ya el Estado es quien victimiza a la persona que viene a solicitar lo que es el servicio de administración de justicia. Bueno, dicho esto, vemos el panorama actual. Nosotros tenemos, como ustedes saben, voy a agrandar esto para que se advierta mejor. Todo esto, estos gráficos, estoy tomando además de un cuadernito que hace tiempo tengo por acá muy bueno, que es esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Yucatán, que es este cuadernito muy, muy bonito, la verdad, muy, muy gráfico, que además, pues, es para comprensión general. ¿Quién lo edita? Lo edita el Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Es un librito acá que por alguna razón cayó en mis manos y de ahí estoy tomando las gráficas, lo que son los dibujitos, ¿no? Que aquí les estoy presentando. Un libro un cuadernito, ¿no? De un contenido muy apreciable y muy comprensible. Entonces, para poner el marco actual, preguntamos ¿para qué sirven las medidas de atención? Situados igual en el caso de la serie, ¿no? De los clips que vimos el lunes pasado. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Un caso hipotético, un caso basado en la vida real, que pueden, las Alex, hay muchísimas Alex y con menores ventajas que la misma, pero vamos a pensar en eso para no encuadrarnos en un caso específico que además puede ser además materia de litigio y de los cuales yo no pudiese opinar porque, bueno, estoy siendo responsable también de mi actividad jurisdiccional, ¿no? Entonces, por eso, pensando en ese caso hipotético, basado en la vida real que vimos el lunes pasado, podemos entender las necesidades que tiene una persona que está tratando de huir de lo que es la violencia, de índole económico, de índole de seguridad en cuanto a su propio bienestar. Los seres humanos que requerimos de techo, de comida, atender las necesidades básicas. Y como quiera que sea, cuando hacemos vida en familia, pues tenemos esos satisfactores inmediatos de una u otra manera, pues cumplidos. Cuando hay alguna falla en lo que es esta trama familiar y una persona decide abandonar el domicilio conyugal, concubinal, convivencial, pues bueno, ¿cómo va a satisfacer esas necesidades? Recordemos cómo le preguntan en varias veces a Alex, bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Se lo pregunta su pareja, se lo pregunta la juez y por allá me parece que hasta el abogado. ¿Cuál es el plan? Y la cuestión es que cuando uno escapa, no tiene ningún plan. Insisto, aquella escapa con todo y vehículo.
Y hay mujeres que no tienen ni zapatos cuando luego de ser golpeadas o de ser maltratadas, no tiene que haber golpes físicos, recuerden, pues huyen a la mitad de la noche ante un juez de control o ante un juez de lo familiar que esté de guardia para solicitar una medida de protección. Bueno, estas medidas, pues como ya he expuesto previamente, las encontramos en ambas leyes, tanto en la general como en la estatal, la inmediata aplicación de la estatal, y pues también tenemos el entorno de la ley general. ¿Para qué sirven las medidas? Pues para brindar atención a las víctimas, así como otorgarles protección y seguridad y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Son de 3 especies, esto no ha variado. Son órdenes de protección, que es donde entra tanto autoridad administrativa como Ministerio Público, y lo que es el Poder Judicial. También tenemos refugios temporales. Ven qué importante es un refugio. Se le abre el mundo a la pobre Alex cuando le dice quien la recibe en un refugio, aquí ya puedes respirar, ¿no? Por eso esa parte del clip yo la seleccioné. Recuerden, es una serie de 12, 13 programas. En una parte, no recuerdo si es el segundo o tercer episodio, ese extracto es muy importante. Y lo que yo quería darles a entender es que se le abre el cielo a una persona que no tiene ni dónde pasar la noche, el que haya un lugar donde pueda asearse, su propia constitución física puede estar protegida, el aseo, la alimentación, tener un techo y un lugar pues seguro en donde dormir. Está entonces también la disposición normativa que habla de los refugios temporales. Y número 3, los centros de reeducación, esto, escuelas para agresores, ¿no? Etcétera, etcétera, que además se vienen a dar dentro de la sanción, tanto de índole penal o de índole también familiar, que es una infracción a los deberes de no hacerle daño a nadie, ¿no? Y entonces la ambivalencia que tiene la violencia es que puede ser un delito, se sanciona en el ámbito penal, y también puede ser una infracción de índole familiar que también se sanciona en esta especie. Y en ambos tienen como también como posibilidad de sanción el ordenar pues terapias, cursos de reeducación, porque también la violencia, el agresor o la agresora puede superar este tipo de situaciones y tener también una vida diferente. Bueno, entonces, estas medidas de protección, que son las que nos interesan, se califican de emergencia, cautelares y también definitivas. Cada una de ellas, pues, tiene su propia especificidad. Las de emergencia son las más cortas, pueden ser pedidas fuera de un procedimiento y, al menos como está la ley, tienen una vigencia de 72 horas, ¿no? Luego tenemos las cautelares, que son las que se piden durante un procedimiento, puede ser ante un juez de control o ante un juez de oralidad familiar según la propia norma, y tienen una duración un poquito más amplia, que es durante ya un enjuiciamiento o un procedimiento de cualquier especie que se esté ventilando en relación con el tema de violencia. Y finalmente, las definitivas, que conforme a la ley pueden ser dictadas ya en una sentencia, como es, por ejemplo, la orden de no acercarse a la víctima, lo que es la incomunicación, de no comunicarse ni con ella ni con los parientes, etcétera, etcétera, ¿no? Son las 3 especies que podemos encontrar. Y bueno, estas aquí se encuentran de una manera igual muy somera las órdenes de protección. ¿En qué consisten? Primero, son algunas, ¿no?, de las que están por allá, en que auxilie, la policía, pudiendo también entrar al lugar, al domicilio donde se está realizando la violencia, también el desalojo inmediato del agresor, ¿no?, y lo que es la extracción del agresor o agresora del domicilio concubinal, convivencial o matrimonial,
y lo que es la reinserción de aquella persona que haya sido violentada. Tenemos también una tercera especie, lo que es la prohibición del agresor acercarse a la víctima o a algún lugar determinado, la prohibición del agresor o agresora de amenazar, lo que viene siendo también la prohibición al agresor o agresora de hacer intimidaciones, lo que viene siendo también el acceso al domicilio para poder recoger lo que son documentos. Es muy, el caso que vimos el lunes de cosas por limpiar, como le preguntan, ¿y la niña es suya? Sí, ¿y cómo lo demuestro? Pues aquí tengo mis estrías, ¿no? Obviamente quien sale en esas circunstancias, es muy difícil que tenga el cuidado de llevarse, pues, actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si esto ya va a llevar a cabo un procedimiento de índole jurisdiccional, pues también puede haber una orden de esta especie y para que se le permita a la persona victimizada el regresar al domicilio, pero ya no para quedarse, sino su voluntad, sino para pues agarrar sus cosas, agarrar sus documentos y demás bienes o enseres que pudiesen pues servirle, ¿no? Para poder llevar una vida aparte y romper el círculo de la violencia. También en el ingreso al domicilio, para que se resguarde su seguridad. También tenemos de otra especie lo que es en la atención y también la guarda, además, la entrega de lo que son armas que pudiesen existir dentro del domicilio, etcétera, etcétera. También la norma, pero tiene sus asegúnes, habla ya de lo que son embargos, pensiones alimenticias, custodia provisional, tiene sus asegúnes. La regla general es que el embargo precautorio, lo que son medidas provisionales de guardia y custodia, estos tienen que ser ya medidas cautelares, o sea, ya tienen que ser dentro de un procedimiento, porque se requiere una mayor información y, como les indiqué, en las medidas de emergencia, que son de inmediato, donde además hay un auténtico indubio pro víctima con escasa dosis probatoria, pues habrá de prácticamente estar simplemente la palabra de quien se dice víctima. Por lo tanto, invadir esferas ya más hondas como el patrimonio o como lo que es el cuidado de los hijos, sí pudiese ser un poquito complicado, ¿no? Por eso nosotros, si bien no descartamos totalmente la posibilidad de que una medida de esta especie pudiese haber alguna cuestión de custodia temporal, siendo además un embargo, siendo además algo así muy, pero muy, un caso muy específico, la regla general es que esto procede únicamente ante un juez y durante un procedimiento por el tipo de documentación, de información que habrá de tener un juzgador para poder realizar una conducta de estas y evitar también lo que es pues alguna injusticia, que no por estar también protegiendo a alguien vamos a cometer una injusticia. No se trata de que el fin justifica los medios, ¿no? En un Estado de Derecho el fin no puede justificar los medios, ¿no? O sea, tiene que haber una normatividad que se cumpla y ya luego ver lo que es el debido proceso definitivamente como un derecho primario, ¿no? Bueno, eso nada más para tener igual una pequeña perspectiva de a lo que nos estamos... El material igual lo compartiré con mucho gusto más al ratito, ¿no? Para que todos ustedes lo tengan. Bueno, ese es el marco general que tenemos en nuestra ley estatal, pero tenemos una serie de reformas bien interesantes y muy preocupantes también porque pues sí vienen a darnos unas cosas que atender también en nuestro poder judicial. Entonces, vamos a ver que algunas pinceladas, ¿no?, de esas reformas, no veremos todas, las que considero yo más importantes para entrar ya a lo que es de una comprensión. Vimos un caso el lunes y vemos ahorita cómo existen tres posibilidades, órdenes
de protección, que pueden ser de emergencia, ¿no? Pueden ser cautelares, y cuánto tiempo duran estas, ¿no? A fin de que una persona pueda, pues, llevarla de una mejor manera y, pues, tener una auténtica ruptura del círculo de violencia. En las órdenes de protección, perdón, en el artículo 27 de la Ley General, establecen en esta reforma ya su definición, son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima. Se habla de un interés superior. Recuerden, es muy conocido el principio del interés superior de la niñez, ¿no? Artículo 4 constitucional, Convención de los Derechos del Niño, y tenemos también ya el interés superior de la familia, que se encuentra contenido en la Declaración Universal de los Derechos de las Familias y también en el Código de Familia, al menos del Estado de Yucatán. Y tenemos un tercer principio ahora, es el interés superior de las víctimas, ya recogido por la normatividad de la Ley General. Estas órdenes podrán ser precautorias, podrán ser cautelares, y van a iniciar desde que se tenga conocimiento del hecho, ya sea un delito o una infracción, porque es ambivalencia. El hecho de violencia puede generar dos consecuencias totalmente aparte, ¿no? Lo que es la comisión de un delito que lleva cuerda separada en relación con la infracción en materia familiar. Entonces, en materia familiar se ve como infracción y en materia penal, obviamente, se ve como un delito. Pueden ser además de oficio o a petición de parte. Es un deber del Estado, incluso inquisitivamente, realizar una actividad de esta especie. Puede ser de oficio o a petición de parte. Sobre todo en el ámbito que yo manejo, los artículos 78, 79 por allá, de la 80 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se faculta a los jueces familiares a que cuando vean un tema de violencia, inmediatamente, de oficio. ¿Qué significa de oficio? Aunque no lo pida nadie, puesto que el juez de lo familiar es un juez inquisitivo, no es un juez inquisidor, no lleva al hombre, no quema brujas, no malentendamos eso. Lo inquisitivo de un juez es la facultad que tiene para actuar independientemente de la voluntad de las partes. ¿Y por qué? Porque protege ese interés que estamos viendo, el interés superior de las víctimas. Entonces, interpreta lo que la víctima debe de recibir y aunque no se lo pida, lo va a realizar. Por eso el juez también tiene que tener un gran sentido común y también mucha sensibilidad al respecto. ¿Qué más? Tenemos acá entonces, pueden ser estas órdenes realizadas verificadas por autoridades administrativas, Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales. Todo ello tiene que ver con el estado de riesgo que pueda palparse en un caso concreto y pues cuando la integridad, la libertad o la vida de quien se dice víctima pues estén en juego. Para evitar sobre todo de inmediato el contacto con el agresor, ¿no? Esa es la principal ruptura del círculo de la violencia, evitar entonces este contacto con la persona a la cual se le atribuye un agresor. En principio, más vale una injusticia, sufrir una injusticia que cometerla, ¿no? Es un principio socrático. Entonces, inicialmente, el juzgador, la autoridad, el Ministerio Público, con buenos ojos va a creerle a la víctima que efectivamente es víctima y primero es, a ver, vamos a cortar por lo sano, ¿no? Y evitar que haya un contacto entre el uno y la otra, o entre el uno y el otro, porque igual puede haber en diversas especies de familia, ¿no? Y de parejas, incluso del mismo sexo, ese tipo de violencias, ¿no? Bueno, el artículo 28 establece como características de las órdenes que son personalísimas, intransferibles. Miren qué interesante, las clasifican en administrativas y en naturaleza jurisdiccional. El tiempo de expedición es de inmediato o dentro de 4 horas. Nosotros tenemos guardias en juzgados familiares y en juzgados también de control permanentes. Una persona que
se diga víctima, va a acudir ante estas instancias y de inmediato va a ser atendida y pues habrá que ver entonces esa gran posibilidad que tiene, porque está el indubio pro víctima de que se conceda una orden de esta especie. No necesariamente todas las órdenes se conceden, sí hay un alto índice, porque hay un alto índice de credibilidad, pero pues también puede haber alguna inverosimilitud o algo que no, o también, como dicen vulgarmente, dependiendo del sapo, la pedrada, ¿no? Dependiendo del tipo de violencia que permee, que esté por allá, es el tipo de medida que se va a emitir, ¿no? También tenemos, esto es bien importante, creo que es lo tangencial, miren, la duración de estas medidas, vemos como las de emergencia, por ejemplo, únicamente eran 72 horas. Aquí ya hay una amplitud hasta 60 días, más 30. O sea, ya son 90 días las que puede llevar. O el tiempo que dure la investigación o inclusive la situación de riesgo. O sea, una medida de esta especie puede prolongarse en el tiempo de una manera mucho más amplia que la que establece la ley estatal. ¿El criterio cuál es? Mientras sigue el riesgo, la medida debe de permanecer. Entonces, eso es importantísimo y viene en esta reforma. Entonces ya no es un traje, es una camisa de fuerza, la temporalidad, que por control de convencionalidad ya hemos desaplicado esa norma de la ley estatal que únicamente la limitaba a 72 horas o durante el procedimiento en específico, cuando por interés superior de la víctima, incluso antes de la reforma, por ahí hay un par de casos que vimos con jueces de la área familiar en consulta, en donde sí era posible, por el estado de riesgo, el aumentar lo que es esta temporalidad, ¿no? El artículo 29 establece el deber de denuncia. Si vemos que hay un interés superior de la víctima y que procede además de oficio otorgar las medidas, obviamente todos, todas, sobre todo los funcionarios públicos, tenemos el deber de denunciar. Y se indica específicamente en el artículo 29 que viene a recoger también una idea que se encontraba ya en jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito, que dice que quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de hechos que la ley señale como delito contra la mujer, está obligado a denunciar inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando datos y poniendo a disposición al imputado, siempre y cuando, o imputado o imputada, siempre y cuando esto sea en flagrancia, ¿no? Ya, el Código Nacional establece ya los supuestos de flagrancia, etcétera, etcétera, ¿no? El de procedimientos penales. Entonces, vemos que este deber, que si bien ya se encontraba en otras normas, en jurisprudencia, pues ya se viene a coger específicamente en la materia de violencia contra las mujeres, en el caso de delitos contra las mismas. Cuando aflore, entonces, la existencia de un delito, cualquier autoridad está obligada a hacer la labor de denuncia. Principios, bueno, por ahí decían, ¿y de qué sirven los principios? Los principios no son unos fantasmas que pululan ahí en el aire, es necesario aterrizarlos. ¿Y por qué no acogerlos en una norma para poder dar una simetría, un orden y sobre todo una situación de congruencia entre norma y principios y reglas, ¿no? Tenemos el principio de protección, de necesidad, proporcionalidad, confidencialidad, lo que es de oportunidad y eficacia, accesibilidad, integridad, obviamente el pro persona, ¿no? Que se encuentra además acogido en el artículo primero constitucional. Bajo esos principios es que debe ser interpretada la norma y es que toda pues orden deberá de ser emitida bajo la perspectiva normativa y constitucional, desde luego, de muchos de los principios que aquí se encuentran. En cuanto a la información, también pues hay un deber cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden de protección,
a la autoridad administrativa, ministerial o judicial, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden. O sea, una especie de consentimiento informado, una situación de estas, ¿no? Incluso dijimos que procede de oficio, ¿no? Pero sobre todo debe de informársele qué pasos siguen, qué pasos hay que dar para que tenga un total acceso a la justicia. Recordemos, el acceso a la información, pues es desde luego una parte muy importante del acceso a la justicia, sobre todo que quien pide una orden de esta especie puede ser una persona que huyó a la mitad de la noche, que no tiene absolutamente conocimientos jurídicos y que solamente sabe que allá, en esa oficina de ese lugar lleno de gente, la pueden ayudar. Esa oficina, obviamente, puede ser un ministerio público, puede ser un juzgado. Además, el lenguaje claro, sencillo, empático, evitando cualquier información tendente a inhibir o desincentivar la solicitud. Evitar caer en la llamada victimización secundaria. La victimización primaria es muy difícil de evitar, ¿no? El de evitar que una persona en un ataque de ira, pues someta a otra, la ataque, la agreda, la insulte. Bueno, eso pues sucede todos los días. Y el Estado, ahí, ¿qué más puede hacer? Reaccionar. Ahora, cuando reacciona y maltrata a quien se dice víctima, es la llamada victimización secundaria. Cuando el Estado, a través de las autoridades ministeriales, jurisdiccionales, la policía, maltrata a la víctima. La incredulidad, ¿no? La falta de empatía, el burlarse, obviamente que esto tiene a ser una llamada victimización secundaria, proclive a ser una violencia, institucional. A la víctima hay que creerle, en principio, y hay que tratarla como víctima. Ese es el artículo 5º, además de la otra ley general, la Ley General de Víctimas, que establece principios, entre ellos el de buena fe. Y de ese artículo 5º, fracción, ya no sé cuál, porque son muchas fracciones, cuando habla de la buena fe, ahí está el principio que estoy hablando del indubio pro víctima, que lo venimos a aterrizar también en nuestra materia. Entonces, también la autoridad debe medir y valorar el riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica. Son 3 valoraciones que tiene que hacer: medición de riesgo, valoración psicológica y una valoración, además, médica. Requiere de órganos auxiliares, no solo es el juez, el Ministerio Público, la policía, sino que se requiere de órganos auxiliares, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, implica esto una actividad estatal, no aislada de un poder, sino de los 3 poderes, además de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal. Es un esfuerzo conjunto contra lo que es la violencia. Y las autoridades competentes de los 3 órdenes de gobierno que reciban denuncias anónimas de mujeres, niñas, víctimas de violencia, decretarán las órdenes de protección correspondientes. También puede haber incluso denuncias anónimas, ¿no? Eso no se tenía en la ley estatal. En cuanto a las autoridades, vemos que pues hay una serie ya de principios que tienen que ver con el actuar de las mismas. Los hechos relatados por la mujer o la niña en situación de violencia se van a considerar siempre en cuanto al desarrollo evolutivo y cognitivo de quien lo haga, en cuanto al reconocimiento de autoridad. Las peticiones también explícitas de la mujer o la niña en una situación de violencia, también considerando su desarrollo evolutivo y cognitivo de quien informe sobre el hecho, las medidas que en ella considere oportunas, también las necesidades que se deriven de la situación específica, la persistencia del riesgo y lo que es la manifestación de actos o hechos previos. Todo esto debe ser es considerado por las autoridades.
a la hora de emitir una orden de esta especie. Es la llamada motivación. Recordemos el artículo 14 y 16 de la Constitución establece que todo acto de autoridad pues debe estar fundado y motivado. La fundamentación es referir al artículo de la ley donde se encuentra la competencia y el ámbito de actuación normativo. Y la motivación son la explicación de las buenas razones que tiene la autoridad para determinar una resolución en un sentido específico. De esta manera es que la motivación de una orden de esta especie debe de considerar estas anotaciones, ¿no? Pues ya la norma indica, oye juez, oye Ministerio Público, cuando resuelvas esto tienes que estimar este tipo de cuestiones, ¿no? Y viene siendo esto además que también recala en algo muy, muy importante, lo que es el seguimiento. El seguimiento es algo realmente trascendente. Antes de esta norma de marzo de 2021, pues era adiós y tan, ¿no? Y te doy tu orden y a ver cómo le haces. Ojalá se pueda notificar y se hacía realmente impráctico. Ahora hay un deber de que la autoridad pues le dé seguimiento. Y dice este artículo, que es muy importante, durante los primeros 6 días posteriores a la implementación de las órdenes, la autoridad que le emitió mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del 7º día, se establecerá un plan de seguimiento personalizado de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el avance de la carpeta de investigación en caso de que sea este delito, ¿no? Pero es ya un deber el no solamente, ay, te doy tu orden, sino voy a protegerte realmente, voy a ver cómo estás a través de los medios con que cuente el Estado. Insisto, entonces, las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, requerimos un apoyo especial, órganos auxiliares que nos permitan cumplir con la normatividad. ¿Todo para qué? Para evitar que la violencia siga avanzando y romper con éxito este círculo de la violencia. En el artículo 34.4 están cuáles son las órdenes jurisdiccionales que pueden dictarse, aumentan, pueden ver con calma cuando les comparta yo lo que es el material. Lo voy a poner a ratito el archivo aquí en el chat de nuestro Zoom para que ustedes lo puedan descargar fácilmente y tengan toda la información. Y en la sentencia también los jueces debemos de pues tener esa perspectiva también en relación con la dosis de motivación que habremos de tomar en cuenta para resolver la prevalencia, ¿no?, de estas medidas que, insisto, van a perdurar como una regla ya general mientras el estado de riesgo persista. Por lo tanto, es necesario que haya una especie de valoración de riesgo, para lo cual requerimos de el auxilio de especialistas no necesariamente jurídicos, sino también de otra especie. Y bueno, algo que interesa mucho, pues, y que es lo que estamos tratando de cumplir también, los transitorios, establecen, el segundo me interesa mucho, bueno, esto entró en vigor al día siguiente de la publicación, que fue en marzo del año pasado, están en vigor estas reformas. El segundo es muy importante, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas desarrollarán en un plazo no mayor a 120 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un plan de capacitación a todo el personal ministerial y judicial sobre el contenido de la presente reforma. Parte de esto que estamos viendo hoy es lo que hemos realizado ya con nuestros jueces, juezas, y también es lo que hoy estamos haciendo en el taller, la divulgación de estas reformas. Es como parte de un plan inicialmente de sensibilización. Esto entonces es lo que nos hace estar el día de hoy frente a ustedes. No voy a tener
oportunidad de ver todas las actividades que yo había diseñado. Esto es para un curso un poquito más, un taller un poco más extenso y que además sea pues más cercano. Pero ahorita vamos a hacer lo siguiente, miren. Tenemos acá en esta última diapositiva, lo que yo les estaba diciendo, ya siendo las 9:20, un cortometraje muy afamado en España que se llama El orden de las cosas. Fuerte. Es una mujer que está en una bañera. Y hay un hombre, que es su esposo, que le está pidiendo constantemente, óyeme, ¿dónde está el cinturón? ¿Y dónde está el cinturón? Ahorita van a ver en qué consiste todo esto. Está lleno de emblemas, de símbolos. Vamos a hacer, aquí voy a poner en el chat lo que es el link, le van a dar clic, dura 20 minutitos, y vamos a fijarnos en lo siguiente. Vamos a identificar los siguientes simbolismos e interpretar los significados. Número 1, ¿qué significa la mujer en la bañera? Número 2, ¿qué significa el anillo? Número 3, ¿qué entendemos en el simbolismo del cinturón? Y número 4, ¿qué significa el sonido del teléfono? Todo esto me lo van a responder los que tengan a bien hacerlo a través de un correo electrónico. Ya saben, tareas, jorgerivero@gmail.com. Voy a entonces a poner en este momento en el chat lo que es el link para que ustedes ya lo puedan ver. Es muy breve realmente, es breve es breve aquí vamos a ponernos, voy a dejar de compartir la pantalla, siempre me pasa. Dejo de compartir la pantalla, voy aquí al chat, denme un par de segundos que de repente me enredo. Ahí está. En este vamos a encontrar el orden de las cosas. Vamos a ver entonces los simbolismos, que es el significado del cinturón, el anillo, la mujer en la bañera, el otro que ahorita les voy a poner lo que es la diapositiva para que lo veamos, ¿no? Entonces, vamos a identificar, volvemos vamos a identificar los simbolismos, la mujer en la bañera, el anillo y el cinturón. Igual voy a poner esta instrucción aquí en el chat para que no tengamos ningún problema. Es lo importante en este momento. A ver, denme igual un par de segundos. Regreso aquí a lo que es el Zoom y vamos entonces espero que se vea, según yo lo compartí para todos. Tenemos entonces el link del cortometraje y ya la instrucción. Identificar los siguientes simbolismos. Vamos a enviarlo además a tareas Jorge Rivero @gmail.com. Espero haberlo escrito bien aquí con las carreras. Tareas jorgerivero@gmail.com. Si hubiese chance de cruzar algún tipo de ideas, lo veremos en un momento. Dura 19 minutos el video. No paguen no se salgan, perdón, de lo que es la plataforma, únicamente apaguen sus cámaras para ver el video y pues nos vemos aquí al 10 para las 10, ¿sí? Al 10, por eso requiere un poquito de reflexión en caso de que hubiese oportunidad de que platiquemos al respecto. Al 10 para las 10 para que tengamos oportunidad de ver el video que está realmente impactante. Es uno de los mejores cortometrajes que yo he visto en la materia y además es un arte escénico maravilloso, sobre todo por los simbolismos. Entonces, si lo tienen a bien, vamos acá al 10 para las 10 y seguimos ya con la culminación del breve taller del día de hoy. Muchas gracias y también voy a compartir en un momento el archivo atinente a lo que acabamos de ver, lo que es el PowerPoint con la exposición del día de hoy. Muchas gracias, no se salgan, únicamente apaguen su cámara. Nos vemos acá en un ratito. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues en relación con la hora que acordamos, ya 10 para las 10. Bueno, habrán visto el video. Tiene muchísimo, muchísimo para comentar. De hecho, ha sido uno de los cortometrajes más afamados en la materia allá en España y en el mundo hispanoparlante. Y está lleno de cuestiones que ameritan pues una reflexión. Así que ya ustedes responderán aquellas preguntas. Voy antes de proseguir, había una pregunta que hacen por acá que vi en el chat de nuestra plataforma, que con qué nombre se denominaría el síndrome de alienación parental en materia penal. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación descalificó como síndrome a lo que es la alienación parental, habla que es una situación, más que nada, al resolver alguna acción de inconstitucionalidad en relación con legislación, me parece que del estado de Oaxaca, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, es algo muy, muy particular, que además esto yo lo defiendo en este librito, el habeas infantem, procedimientos de restitución de menores de edad a su lugar de residencia habitual, que tuve el honor de compartir la autoría con mi hermana Elena. Pues ahí en el capítulo número 3 es donde desarrollamos el tema de la alienación parental y lo involucramos como una especie de violencia familiar, ¿no? Desde nuestro punto de vista puede ser violencia familiar, aunque bueno, tiene otras aristas, ¿no? No es tan sencillo así de ubicar, ¿no? En este libro hacemos en la parte correspondiente un análisis de lo que la Corte resolvió y también las diferencias que pudiesen haber entre lo que es la abducción parental, desde el punto de vista del derecho de familia, a lo que es otras especies de privación de la libertad en materia penal y cómo se involucra, cómo embona con la posible tipicidad de lo que es la violencia familiar, por responder de manera rápida de lo que yo pienso. La alienación parental estaría comprendido dentro de lo que es el tipo penal de violencia familiar, aunque sí hay que ver específicamente cómo se conjugan esos elementos del tipo penal por el llamado principio de tipicidad, que tiene que ser algo muy, muy concreto y muy, muy específico en lo que es la adecuación de la conducta a lo que expresamente indica la norma. ¿Sí? De bote pronto, pudiésemos decir que la alienación parental, que no es un síndrome, es una situación, pudiese ser vista como una especie de violencia familiar. Bueno, tengo 5 minutitos. ¿Tienes el valiente o la valiente que quisiera opinar en relación con el video que acabamos de ver? Le voy a pedir a Mauricio si identifica alguna persona que haya alzado la mano. Creo que la plataforma tiene la posibilidad de poner una manita por allá si le encuentran, o de alguna manera si pueden hacer alguna señal. Y Mauricio, que es nuestro auxiliar, lo identifica, dale el uso de la voz a una persona para que pues exprese lo que advirtió. Claro, magistrado. Tenemos a Manuel González López. Adelante pues. Muy buenos días, compañeros. Les agradezco la oportunidad. Yo saqué los símbolos de una manera pues muy pequeñita, ¿no? Para no abordar el tema tan amplio, ¿no? La mujer en la bañera para mí representa lo siguiente, que esconde la situación que vive actualmente. El número 2, el anillo, que son promesas incumplidas, tanto para en este caso, la que está en la bañera y para el hijo. El número 3, el cinturón, representa para mí la herencia de la violencia, tanto familiar y social que se va dando. La número 4, el sonido del teléfono. Es una esperanza o salida al problema
de violencia que está presentando. Obviamente, llegar a esos puntos me llevó un poquito de tiempo porque es muy, muy extenso. Sacaba uno y se ampliaba y se ampliaba y se ampliaba muchísimo, ¿no? Pero lo ubiqué de esta manera. Pues muchísimas gracias, Manuel. Realmente, pues es muy interesante, ¿no? Esa perspectiva que indicas. Muchísimas gracias. Tengo chance de una persona más. ¿Quién se anima? Tenemos a Alejandra Jiménez Miranda. Adelante. Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, la mujer en cuestión de la bañera, refugio, pero a la vez una prisión, ¿no? El no poder salir de ahí. Es su centro de refugio para ella el estar ahí. El anillo tiene que ver toda esta parte con permanencia, cuidado, ¿no? Protección cuando no lo tiene. En cuanto a la parte del cinturón, poder hacia la otra persona, en este caso el agresor. Los valores tradicionales que vienen desde un patriarcado, desde una generación, ¿no? Sometimiento a los valores de lo que es Julia, ¿no? Con ese cinturón, pues prácticamente la doma, ¿no? Con eso. Y lo que es el sonido del teléfono, la esperanza, y yo le diría las redes de apoyo, ¿no? Redes de apoyo con las que cuenta, en este caso ella, podría ser también, ¿no? Y la esperanza, quizás, la salvación de su hijo, el tomar la decisión de irse y no regresar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por falta de tiempo, no seguimos con más participaciones. Mándenme sus correos electrónicos, con mucho gusto yo los recibo. Me comprometo a seguir con estas cuestiones de sensibilización. Tengo por allá algunas ideas que estaré calibrando con la magistrada Ligia, a quien le agradezco, como siempre, con todo el corazón, lo que es la oportunidad que me ha dado para poderme expresar en este tema que me ocupa y me preocupa, ¿no? Y que pues simplemente queremos también dar pie a la divulgación de la norma y a la divulgación de un mensaje de que pues estamos trabajando en lo que es este tema tan difícil de la violencia doméstica, que no se va a acabar de un día para otro, quizás nunca termine, pero el Estado, hablando del Estado, los tres poderes, tres niveles de gobierno, debe de estar involucrado y darle a todas las personas pues una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Les cedo el uso de la voz a la magistrada Ligia para que cierre el taller del día de hoy. Muchas gracias, doctor. He estado recibiendo correos de gente que nos está viendo y agradezco que me hayas dado ahorita la puerta abierta para solicitarte que continúe este taller tan importante para ayudar a las gentes víctimas. Y pues sí, vamos a hacerlo pronto para continuar la realización del servicio de la justicia a la sociedad. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que aquí en el Tribunal Superior de Justicia está la Comisión de Derechos Humanos y la Unidad de Igualdad de Género, que tengo como enlace nacional, para que cualquiera de ustedes, familiares, amigos, puedan venir a consultar su problema o hablar por teléfono. Está en el portal los teléfonos, el correo de una servidora, del doctor Jorge, de la magistrada Migdalia, que está en la sala familiar también, para que estemos dando ese servicio, acercamiento a ustedes, que ahorita me hablaron 2 personas diciéndome que acababa de ser golpeada y que qué es lo que debía hacer. Tengo 17 años, un niño de 3 años, y quiero ya dejar a esta persona. Ya le dimos cita para que venga a que la escuchemos y la canalicemos
a la Defensoría o a las diferentes dependencias, como muy bien ha dicho el doctor Rivero, los tres poderes se trabaja en armonía. Gaby, no estás sola, puedes tener nuestro teléfono, está en el portal, y cualquiera de ustedes, así como las amigas de la Colonia México, que ya no son 3, sino son 10 las que nos están viendo, Jorge. Pues eso es lo que queremos nosotros, que esta sabiduría jurídica del doctor la diga para que académicamente, con lenguaje sencillo, puedan ustedes, litigantes, estudiantes, amas de casa, profesionales que nos están escuchando y viendo, les vamos a continuar en el mes de abril o tal vez en marzo, según la agenda del doctor, demos estas diferentes sensibilizaciones para poder ayudar y salir o encaminar para que la justicia siempre esté con ustedes. Ese es nuestro deseo, por eso estamos haciendo estas actividades a nivel estatal y quizás nos escuchen en otras partes, pero sí, cuenten con nosotros, estamos para servirle. La justicia, los magistrados aquí presentes, doctor Jorge Rivero, a quien le agradezco de corazón también, esa fraternidad jurídica para apoyarme en el programa como enlace nacional de perspectiva de género, a la magistrada Migdalia, que siempre que tenemos alguna actividad jurisdiccional está con nosotros, y creo y siento que la gente que está, ustedes pueden compartir su pantalla para que haya más canales de que les llegue a tanta gente. Muchas gracias, doctor Rivero, nuevamente. Ve tu agenda para marzo porque las personas me están pidiendo que continuemos. Y yo no les prometo, le estoy ahorita pidiendo al doctor esa atención para ustedes. El Poder Judicial del Estado de Yucatán, presente, escuchando y actuando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Migdalia. Muchas gracias, presidente Ricardo Ávila. Mauricio, muchas gracias por esta atención. Y les invito ahora, antes de que se vayan, el 8 de marzo vamos a tener el Día Internacional de la Mujer. Están invitados, esta vez sí va a ser presencial y pues cuando mucho unas 20 personas. Así que si gustan inscribirse ahorita, háganlo. Muchas gracias, buen día. Les avisamos pronto, nada más que me dé la agenda mi querido amigo el doctor. Muchas gracias.